China no aguantó más. Respondió directamente a las acusaciones de Estados Unidos y las calificó como fabricación y difamación flagrantes. La tensión sube y el caso Chancay empieza a tomar un tono mucho más serio. Desde Pekín crece la sospecha de que el Perú podría estar acercándose a la postura de Washington. Pero entonces, ¿qué está pasando realmente con el puerto de Chancay? ¿Cómo se está defendiendo China? ¿Y cuáles son sus argumentos frente a las acusaciones sobre una supuesta pérdida de soberanía peruana? Eso y más, hoy lo veremos a detalle. Arranquemos por lo que detonó todo esto. La Oficina para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia directa. Perú podría quedar imposibilitado de supervisar el puerto de Chancay debido a que sus propietarios son chinos. Y no se guardaron nada. Dijeron textualmente que el dinero barato chino cuesta soberanía y que Perú estaría cayendo en manos de inversores depredadores. La respuesta china fue inmediata. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, salió al frente y expresó que su gobierno se opone firmemente a estas declaraciones. Las calificó como una campaña de difamación diseñada para manchar las inversiones chinas en América Latina. Beijing dejó claro que no va a tolerar que Washington cuestione proyectos que, según ellos, son de beneficio mutuo. Ahora bien, ¿qué hace tan especial a este puerto como para generar semejante choque diplomático? Chancay está ubicado a apenas 80 kilómetros al norte de Lima, en la costa peruana. Es una mega infraestructura pensada para mover 1 millón de contenedores al año. Pero lo verdaderamente estratégico es su función: convertirse en el hub logístico que conectará directamente a Sudamérica con Asia sin intermediarios estadounidenses de por medio. La propiedad del puerto está dividida. 60% pertenece a COSCO Shipping Ports, la naviera estatal china, y el 40% restante está en manos de Volcan, una minera peruana. Hasta ahí parece un proyecto de inversión mixta convencional, pero lo que encendió desalarmas fue un fallo judicial reciente que cambió completamente las reglas del juego. Un juzgado constitucional peruano declaró fundada una demanda de amparo presentada por COSCO Shipping contra Ocitran, el organismo regulador de infraestructura de transporte del Perú. El fallo es contundente. Ocitran no puede regular, supervisar ni sancionar las operaciones del puerto de Chancay. La razón legal: el puerto fue financiado 100% con capital privado y no existe un contrato de concesión estatal previo. Por lo tanto, no puede ser considerado como infraestructura concesionada bajo el régimen tradicional. Eso sí, hay un matiz importante. La Autoridad Portuaria Nacional mantiene la supervisión técnica y de seguridad. O sea, el Estado peruano no pierde todo el control, pero sí pierde las facultades de fiscalización económica y operativa que normalmente tendría sobre un activo de esta magnitud. Lo cierto es que este fallo judicial no le gustó nada a Washington. Estados Unidos criticó abiertamente la resolución, argumentando que debilita la capacidad del Estado peruano de ejercer soberanía sobre un activo crítico para su seguridad nacional, y usaron una frase que se viralizó: no hay precio más alto que perder soberanía. El gobierno peruano, por su parte, anunció que apelará la sentencia. Busca recuperar las facultades de Ocitran para poder fiscalizar el megaproyecto. Y aunque no lo dijeron explícitamente, esta decisión tiene el respaldo político de Washington. Entonces, ¿por qué tanto escándalo por un puerto? Porque Chancay no es solo cemento y grúas, es una pieza clave en el tablero de la competencia entre China y Estados Unidos por la influencia en América Latina. Actualmente, la mayoría de los contenedores que van desde Sudamérica hacia Asia pasan por puertos controlados o con fuerte influencia estadounidense, Los Ángeles, Long Beach o por el Canal de Panamá. Eso le da a Estados Unidos un control indirecto sobre los flujos comerciales de la región. Con Chancay operativo, China elimina a ese intermediario. Estamos hablando de una ruta directa que puede reducir hasta 10 días de navegación y recortar costos logísticos de manera brutal. Para Beijing, Chancay es la extensión de la iniciativa de la Franja y la Ruta en el Pacífico Sur. Es conectar Asia con América Latina sin pasar por el radar estadounidense. Para Estados Unidos, es perder el control sobre una región que durante más de un siglo consideró su zona de influencia natural. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto. Quien controla la logística, controla el comercio. Y quien controla el comercio, tiene poder. No es teoría conspirativa, es geopolítica básica. Si mañana hay un conflicto entre China y Estados Unidos, tener un puerto como Chancay operado por una empresa estatal china le da a Beijing una ventaja estratégica enorme en la región. Ahora sí, volvamos al fallo judicial.
Lo más delicado de esta resolución es que limita la capacidad del Estado peruano de intervenir en tarifas o sancionar irregularidades, salvo en casos muy excepcionales. Según la sentencia, Ocitran solo podrá actuar si Indecopi, el organismo de competencia, determina mediante una decisión firme que existe una ausencia de competencia en los servicios portuarios. Es decir, el regulador solo puede intervenir si se demuestra que hay monopolio o abuso de posición dominante. En términos simples, Chancay va a operar casi como una zona autónoma dentro del sistema portuario peruano. Tendrá libertad para fijar precios, establecer condiciones operativas y tomar decisiones estratégicas sin la intervención directa del Estado. Y eso, desde la perspectiva de soberanía económica, es un problema. Y acá es donde tenemos que poner las cosas en perspectiva, porque esto no es la primera vez que China despliega esta estrategia. Ya lo hizo en Sri Lanka, en Pakistán, en Grecia, en varios países africanos. El caso más sonado es el del puerto de Hambantota, en Sri Lanka. China financió la construcción del puerto con préstamos blandos. Sri Lanka no pudo pagar la deuda. Resultado, el gobierno tuvo que arrendar el puerto a China por 99 años, entregando el 70% del control operativo. Hoy, Hambantota es prácticamente un enclave chino en el Océano Índico. A esto se le llama diplomacia de la trampa de la deuda, y no es un invento de analistas occidentales, es un patrón documentado. Pero ojo, no podemos caer en la simplificación de decir que toda inversión china es mala. Perú necesita infraestructura desesperadamente. América Latina tiene un déficit de inversión en puertos, carreteras, energía. China pone el dinero que ni Estados Unidos ni Europa están dispuestos a poner. Eso es un hecho. El problema no es la inversión en sí, el problema son las condiciones y el marco regulatorio. Y ahí es donde Perú se diferencia de otros casos regionales. Brasil, por ejemplo, ha recibido inversiones chinas masivas en puertos y minería, pero mantuvo un marco regulatorio fuerte. El Estado brasileño tiene capacidad de supervisión y sanción sobre cualquier operador portuario, sin importar su nacionalidad. México ha sido aún más cauteloso, limitó la participación china en sectores considerados estratégicos y mantiene control estatal sobre infraestructura crítica. Ecuador, en cambio, es el contraejemplo. Entregó concesiones petroleras a China bajo condiciones leoninas durante el gobierno de Rafael Correa. Hoy, Ecuador está atado a contratos que comprometen ingresos petroleros futuros para pagar deuda china. No puede renegociar fácilmente porque está amarrado legalmente. ¿Dónde queda Perú en este espectro? En una zona gris peligrosa, porque lo que hace único al caso Chancay es que la limitación a la supervisión estatal no vino impuesta desde afuera, vino desde adentro, a través de un fallo judicial. Y eso plantea una pregunta muy incómoda. ¿Es esto resultado de debilidad institucional o hay captura regulatoria de por medio? Porque una cosa es diseñar un marco legal que atraiga inversión privada protegiendo el interés nacional, y otra muy distinta es desmantelar la capacidad del Estado de fiscalizar un activo estratégico mediante una sentencia judicial. Ahora sí, vamos con el patrocinador del video. Este segmento está dirigido solo a mayores de edad. Acá en pantalla o al costado les dejo el QR. Es un sitio donde encontrarás muchos minijuegos. Vamos a ver un juego que me gusta bastante, Lucky Jet. La mecánica es muy simple. Entras a una ronda, el avión despega y el número empieza a subir. La clave está en saber cuándo salir antes de que el avión se vaya. Voy a entrar en esta ronda tranquilo, sin arriesgar de más. Dejo que suba un poco. Y me retiro. Perfecto. Como ven, la interfaz es muy sencilla y todo se agrega automáticamente al saldo. El registro es bastante sencillo y el proceso es rápido, pero ojo, esto es solo para mayores de edad. Si decides probarlo, hazlo con responsabilidad. Y ahora sí, continuemos. Mira, acá hay que decir las cosas claras y sin diplomacia. Perú está en medio de un juego de ajedrez que lo supera y está jugando mal. Estados Unidos llega tarde, como siempre. Critica desde afuera, lanza advertencias, habla de soberanía, pero no ofrece una alternativa concreta de financiamiento. No aparece con $3.000 millones para construir un puerto competitivo. Solo aparece cuando China ya puso la plata y el proyecto está en marcha. Eso no es política exterior seria, es reacción tardía.
China, por otro lado, hace lo que siempre hace. Pone el dinero que nadie más pone, construye infraestructura que nadie más construye, pero con condiciones que a largo plazo pueden salir carísimas. Y lo hace con paciencia estratégica. Ellos no piensan en ciclos de 4 años como los gobiernos democráticos, piensan en décadas. El problema de fondo para Perú no es si Chancay es chino, estadounidense o marciano. El problema es que un país no puede permitirse perder capacidad de supervisión sobre infraestructura estratégica, no importa quién la financie. Porque el día que algo salga mal, ya sea corrupción, tarifas abusivas, prácticas anticompetitivas o un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos que ponga a Perú en medio, vas a querer tener las herramientas legales para actuar. Y si te las quitaste de entrada mediante un fallo judicial, estás jugando con las manos atadas. Y por supuesto, esto no se resuelve con nacionalismo barato ni con paranoia antiimperialista. No se trata de expulsar inversiones chinas ni de cerrar el puerto. Se trata de tener instituciones fuertes, marcos regulatorios claros y una estrategia de país que no dependa del humor de Washington o de Beijing. Perú tiene que preguntarse, ¿queremos ser un hub logístico regional o queremos ser una plataforma operativa de una potencia extranjera? Porque son cosas distintas. Un hub regional lo controlas tú. Una plataforma operativa la controla quien puso el dinero. Y la respuesta a esa pregunta no puede venir de un fallo judicial aislado. Tiene que venir de una decisión política consciente, con debate público, con evaluación de riesgos y con la construcción de capacidades institucionales que le permitan al Estado peruano ejercer soberanía real, no soberanía de papel. Porque al final del día la soberanía no se mide por quien pone el dinero, se mide por quien toma las decisiones. Y ahí es donde Perú tiene que ponerse las pilas, porque el mundo no va a esperar. China seguirá avanzando, Estados Unidos seguirá presionando, y si Perú no define su propio camino, otros lo van a definir por él. Y eso, amigos, no es geopolítica, es sentido común. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción. Hasta la próxima.